Comenzamos entonces un teórico especial. Tenemos un invitado que es más que un lujo. Es increíble que esté presente aquí Fernando Andach, que para quienes no los conocen, bueno, es una celebridad en América Latina, y eso es no solo porque su currículum, que lo voy a nombrar muy brevemente. El currículum de Fernando es impactante verdaderamente. Él es doctor en filosofía, estudió en la Universidad de Bremen. Ha sido ganador de la beca Fulbright, ha sido investigador y director de departamentos en distintos países, ha trabajado en Canadá, en Brasil, como profesor visitante. Bueno, sí, ha escrito más de 9 libros, y les puedo asegurar que es una persona hiper conocida en el lugar al que uno vaya. Hemos incluido este texto de Fernando este año, que es un texto que yo espero que puedan leer y que lo disfruten realmente, porque es un texto muy jugoso, muy actual, que trabaja un tema muy caro a nuestra cátedra, que tiene que ver con un programa que surge en YouTube y que no quiero adelantar mucho, él va a contar, pero lo único que quiero decir es que está ubicado en un lugar específico del programa que tiene que ver con cuestiones que están vinculadas, como venimos trabajando, a la mediatización y a cuestiones vinculadas al estatuto y la complejidad de los actores enunciadores contemporáneos. Hay algo muy interesante aquí, además de todo lo que va a decir Fernando, que tiene que ver con que aparece la noción de comunidad, sobre la cual vamos a volver, y Fernando nos va a dar un ángulo también muy particular, si alcanza a referirse a ella, veremos, tiene absoluta libertad para exponer por donde quiera, y ustedes van a leer el texto que se va a ser discutido en práctico con los docentes, pero hay una introducción de un autor que nosotros no trabajábamos mucho hasta ahora, que era Anderson, por más que es un autor muy importante. Hemos seguido mucho más nociones de comunidad vinculadas a la obra de Jenkins y a la noción de colectivo, de Verón. En este caso aparece la noción de comunidad imaginada, vinculada a cuestiones que tienen que ver con lo nacional. Ya van a encontrar cómo Fernando es un agudo observador y conocedor de los orígenes y de las modalidades en que se va desarrollando la cultura uruguaya. Está aquí Fernando del otro lado del río, de este lado nosotros, y es un placer absoluto escucharlo. No quiero extenderme, tenemos una reunión pautada hasta las 9 de la noche. Fernando, bienvenido a la Cátedra Semiótica de Redes, y adelante con tu exposición, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la más que generosa y amable presentación que acaba de hacer mi colega y amigo Mario Carlón, a quien tuve la alegría de recibir en una sala similar de este lado del río, en un seminario que doy también en el grado, pero es al final, que se llama Seminario de Trabajo de Grado, y fue un verdadero placer, porque con ese grupo pequeño, un grupo de 20 y pocos, estuvimos trabajando el último libro de Mario, el que tuve la alegría inmensa de presentar el año pasado, sobre la circulación, ¿verdad?, en una sociedad hipermediatizada, un libro magnífico que yo creo enormemente políticamente hábil idea fue puesto en Internet, en estos tiempos de tanto aislamiento y tantas dificultades de diversa índole. Ha sido una contribución estupenda, y les puedo asegurar que mis estudiantes, como dicen los jóvenes, se súper engancharon con esas discusiones de las chicas Bondi, que obviamente desconocían por completo, pero que les mostraron las varias capas de sentido, lo político, el género, obviamente la hipermediatización, esos flujos, esas direcciones no horizontales, en fin. En algún momento quisiera hacer, si da el tiempo y la oportunidad, alusión a algunos elementos de ese libro de 2020, si no me equivoco, el último de Mario, en esta reflexión, ¿no?, sobre una serie web, una serie uruguaya. Escribí cuando era joven un texto que hablar de un semiótico uruguayo era como hablar de un cirujano zulú. Hoy creo que
porque lo políticamente correcto tiene una presencia algo opresora y hay miles de cosas que uno podía bromear en una buena, como decimos acá, que hoy quizás no sean tan bien vistas, pero una serie web uruguaya suena un poco raro, pero siempre recuerdo un comentario de Agustín Ferrando, el creador de Tiranos Temblad, que nace a fin de año, en diciembre de 2012, o sea, va a cumplir 9 años este año, y parece que en nada menos ni nada más que en un almuerzo de un programa emblemático de la televisión argentina, comercial, nada menos que los almuerzos de doña Mirta Legrand, está un invitado que es el actor Ricardo Darín, muy popular ciertamente en Uruguay, y en un momento menciona Tiranos Temblad, que le encantaba, y dice, ¿es un programa en la tele? Le pregunta a la anfitriona. Y él dice, no, es algo buenísimo, no sé qué. Y siempre cuenta a Ferrando que a partir de ese momento quedó asombrado la cantidad de visitantes que empezó a tener en YouTube, porque era semanal al inicio, ¿verdad? El entusiasmo de él en 2013, sobre todo 2014, después fue cambiando, resumen quincenal, mensual y ahora es anual, ¿sí? Porque él se ha rehusado muy charrúa o heroicamente o ingenuamente, cada uno lo pensará, a venderlo, a venderse o vender la idea, y eso significa que sacrificaba enorme cantidad de su tiempo libre con su compañera, Fernanda, se dedicaban horas y horas sin fin, no obviamente como trabajo, no sé si llamarlo hobby, pasión, dedicación, a crear esta serie de la que voy a hablarles un poco, y por supuesto si tienen preguntas, críticas, dudas, como decía Mario, hay un texto que publiqué en Brasil, hay una versión un poquito distinta que publiqué en un journal nuevo que se llama Digital Semiotics in the Age of, Digital Media in the Age of Semiotics, una cosa así, es un journal nuevo sobre semiótica y medios digitales, y ahí escribí una versión un poco distinta en inglés sobre esta serie web. Quería empezar marcando una cosa extraña. Acá tienen un libro que se llama La cultura argentina hoy. Miren qué apropiado para esta visita mía de esta manera, sumificada. El libro es del 2015, del siglo XXI, me lo obsequió Luis Quevedo, un uruguayo, una exportación típica nuestra, ¿no? Como tantos otros que hacen buena fortuna en Argentina, en el sentido de que les va muy bien. Y cuando le conté, o no sé cómo, hablando con él un día que estaba trabajando esto, me mandó el libro donde el capítulo 7 se llama Narrativas Transmedia, cuando los relatos no se quedan quietos, de Ariana Bacchieri y Luciana Castagnino. Creo que una de ellas lamentablemente falleció, creo que joven, era la esposa de Luis. ¿Qué es lo curioso, no? Que una de las secciones dice, y del otro lado del charco, y luego de hablar de varias series en Rosario, etcétera, que transcurren allí, tiene una sección que dice, y del otro lado del charco, y empieza así: Tiranos Temblad no es solo una frase del himno nacional uruguayo, también es un boletín semanal sui generis que se emite por YouTube desde fines de 2012, y se presenta como este es el subtítulo, ¿no? Resumen semanal de acontecimientos uruguayos. ¿Por qué les menciono esto? Porque me pareció muy curioso cuando uno, ¿verdad? Yo le digo a los estudiantes siempre, no se basen en Wikipedia, pero no dejen de ir a Wikipedia. Es un esnobismo decir, ay, fuiste a Wikipedia, todos vamos a Wikipedia. Cuando yo era joven, hace muchos años, estaba la Enciclopedia Británica. Eran muchos volúmenes muy caros que uno iba a leer a la biblioteca, alguna biblioteca. Hoy creo que sería snob alguien que dijese que solo consulta la Enciclopedia Británica cuando tiene, con todos sus brillos y sombras, la Wikipedia a mano. Es decir, toda investigación pasa por allí al inicio, bien al comienzo, ¿verdad? Cuando uno quiere tener un pantallazo. Y del mismo modo está el Google Scholar o Google Académico. Entonces yo puse los dos, el Google Scholar y el Google Académico, y escribí Tiranos Temblad. ¿Y cuál fue mi asombro? En que solo está mi texto, no aparece porque es un libro,
no tiene, ¿ven? Ese es un tema interesante para Mario, ¿no? No aparece este interesantísimo capítulo donde, es cierto, no se ocupa solo ni principalmente, pero le dedica unas cuantas páginas, estas dos investigadoras argentinas, creo que son del CONICET, a la serie uruguaya, ¿no? Y aparece el mío y un texto que, si da el tiempo, me gustaría citar, que me pareció genial, de dos argentinos, un hombre y una mujer que no conozco, después les leo los nombres, que a raíz de un evento que hubo en Buenos Aires en 2014, lo invitan, no como ahora, lo invitan a ir, como cuando fui a la tesis, que pasé un momento fenomenal, de Damián Fraticelli, siempre guardo un recuerdo, gracias a la invitación de Mario, a ser parte de ese tribunal de tesis doctoral, buenísima, sobre el humor en la Argentina, varias décadas, y lo invitan entonces a Agustín Ferrando a que vaya a un acontecimiento cultural, y escriben unas cosas, pero de una lucidez impresionante, ¿no? A nivel, yo diría, fenomenológico, de quien analiza un fenómeno de la cultura popular con desparpajo y acierto al mismo tiempo, ¿no? Porque aunque uno se dedique a cosas tan esotéricas como la semiótica, y autores no fáciles como Peirce, Verón, el propio Carlón, y muchos otros especialistas, o Jenkins, aunque Jenkins es más accesible, diría, ¿no? Escribe como muchos gringos de una manera directa, bastante entradora, y siempre salpicada de la contemporaneidad, de ejemplos que uno puede ver, ¿no? En su famoso libro Convergence Culture habla de Survivor, qué sé yo, de series de reality shows que uno no entiende y puede entender bastante fácil. Entonces, les decía, me llamó la atención que hubiese tan poco material sobre Tiranos Temblad, quizás porque es uruguaya, porque es tan atípica, porque es un cruce de géneros, es algo innovador de alguna manera, y ya algunos comentarios muy relevantes que hacía Mario Carlón van al corazón de la cosa, ¿no? Cuando escribí este par de artículos, el castellano que salió en Brasil y el en inglés que salió en un journal, lo que me parece fascinante es, estaba escribiendo acá en una vena humorística, no hay nada peor que un académico que quiera hacer humor, pero bueno, es también inevitable, quizás es la época de tinieblas que vivimos, ¿no? Me gustaría llamar así como gran primera argumento, ¿no? Que si tuviera que clasificar la ideología, ¿no? El libro último de Mario tiene cosas muy pertinentes que después voy a mencionar, citar, sobre el poder, ¿no? Y cuando uno habla de poder, habla de ideología, en el sentido de Mannheim, por ejemplo, ¿no? De sociología del conocimiento, de allá de los años 30 del siglo XX, y algo que cita el himno, a uno ya le puede dar un poquito, ¿vieron?, de cautela, de precaución. Digo, ¿qué será esto? Vieron que ahora hay partidos de ultraderecha por todo el mundo, ¿no? Hay un cierto auge o revival en Europa, en Estados Unidos, en fin, en el mundo. Entonces, una serie web como Tiranos, que usa justamente la parte de el refrán, ¿no? Tiranos temblad, ¿no? Que yo explico para el no uruguayo, los que vivimos los años de plomo de la dictadura uruguaya, toda aquella época horrible, ¿no? De los años de plomo en el Cono Sur, en Brasil, en Chile, en fin. Los días feriados uno estaba en el cine o en el teatro y tocaban el himno, se toca el himno y uno tenía que pararse. Había tiras, o sea, ¿no? Militares de civil que observaban, si uno no se paraba iba preso automáticamente, ¿no? Pero ¿cuál era la venganza, ¿no? Una especie de germen de lo que se llamó en Uruguay la cultura de la resistencia, que estaba básicamente conformada por cierto teatro independiente, el canto popular, cierta literatura, ¿verdad?, que se ubicaba en el margen muy estrecho que permitía un Estado autoritario, fascista, etc. Entonces, ¿qué hacíamos los uruguayos? Que teníamos que pararnos y se ponía el himno,
y lo cantábamos, pero bajito, y cuando llegaba la parte que decía tiranos, temblar, gritábamos todos, o sea, era un desafine muy interesante y un momento climático, porque obviamente estábamos interpelando a los tiranos que teníamos como gobernantes en ese momento, ¿verdad? Parecerá poco hoy, pero vuelvo al punto, si tuviera que describir la ideología de la serie web desde que nació, y van a ser 9 años, como dije, yo diría que es un neo-antipatriotismo sin gluten, o sea, sin xenofobia, ¿no? Porque todo lo que toca el nacionalismo, lo que lo evoca, lo invoca, como nada menos que el himno, que es uno de los elementos, no casualmente, que Benedict Anderson, en esa obra de 1983, que es Imagine Communities, las comunidades no imaginarias, sino imaginadas. Es bien importante la distinción, como van a ver. Habla de que medios de prensa, tiene algo maclujaniano, Mario, ¿no? Ese enfoque, aunque nunca menciona a McLuhan, eso es lo más lindo, porque Benedict Anderson viene de la ciencia política, entonces o no le interesaba o no estaba familiarizado con los popes de la comunicación, pero tiene algo de esa ecología de los medios, ¿no? Que es lo que hoy es la escuela derivada, ¿no? Entre otras cosas, del pensamiento maclujaniano. Va a decir que el hecho de leer el diario impreso obviamente se refiere, ¿no? Al mismo tiempo cantar al himno, él dice unison, dice en inglés, ¿no? Hay un sentimiento al unísono. Uno ve que los partidos de fútbol importantes, las selecciones, cantan el himno al empezar. Incluso se hacen bromas de que hay muchos jugadores en Brasil, lo he notado, que no lo saben. Entonces mueven los labios un poquito o mascan chicle, pero no lo cantan. Entonces eso generaría el leer el mismo diario, el escuchar obviamente después la radio, el hablar un idioma inventado. El estudio de caso que elige Anderson es Indonesia. No existía el Bahasa Indonesian. No había esa lengua porque era una serie de tribus, una serie de clanes, de grupos étnicos, y la nación en el siglo XIX, que es lo que él estudia, se va construyendo, y lo interesante del análisis o de la teoría andersoniana es el lugar que le da a los medios de comunicación. Yo propongo en mi texto y en el nuevo que estoy escribiendo ahora, del que estuve charlando un poquito en la previa y que les quiero contar, porque uno siempre, ¿no?, en la investigación le gusta también contar lo que está haciendo ahora, un nuevo texto sobre Tiranos Temblad 2021, que hace un resumen de todo el 2020, nada menos. Miren que annus horribilis, como decían los antiguos, ¿no?, un año terrible en nuestra historia reciente. Hay una importancia muy grande de los medios de comunicación que hacen que esas personas que no se ven diariamente, fíjense que las familias grandes en los países grandes, yo viví en Canadá, viví en Estados Unidos, en Alemania, las familias se desparraman, digamos, y en Estados Unidos, si han visto alguna peli, se juntan en ese famoso Día de Acción de Gracias. ¿Vieron? El Thanksgiving, viajan de todos lados a comer ese pavo, etcétera, y ahí se ven, y muchas veces hay chistes de que la pasan mal porque se odian muchos de ellos, pero se reúne la familia dispersa en un país tan grande. Imagínense lo que es un país, aunque sea microscópico como Uruguay, el más chiquito de lo más chiquito que viene en América Latina. La gente que convive en ese territorio, nuestro territorio no es tan exiguo, es mucho más grande que el de Israel, por ejemplo, pero está casi vacío, es como un gran triángulo lleno de vacas, y otro tipo de economía agropecuaria, y poquísima gente en el medio, casi toda está colocada en los bordes, en la costa, sea la costa que está sobre el Río de la Plata, frente a Argentina, como la costa atlántica yendo a Brasil. Entonces, decía, Anderson propone que cómo hace gente que no se ve diariamente, que no se conoce, para tener el sentido de pertenencia, de decir somos argentinos, uruguayos o indonesios, que era algo nuevito. Bueno, a través de sistemas de signos.
musicales como el himno, escritos como los periódicos, ¿verdad? Que la gente tiene ese sentimiento de estar leyendo lo mismo. Hace muchos años me dijo alguien de la radio que en Uruguay tiene, bueno, Argentina también, una tradición muy fuerte, ¿no? De eso sabe mucho nuestro colega allí, José Luis Fernández, ¿no es cierto?, que ha trabajado mucho, me encanta el título de uno de sus trabajos, El hojaldre radiofónico se llama. Me decía uno de los, digamos así, pioneros de la radio en Uruguay, que había diseñado un programa matinal de noticias y comentarios típicos, ¿no?, de esos de la mañana, para que durase exactamente lo que tenían medido demoraba una persona de clase media en levantarse, bañarse, afeitarse, prepararse para ir al trabajo, etcétera, ¿no? Todo eso. Luego obviamente debe cambiar cuando la radio ya pasa al automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso muestra cómo la vida cotidiana está marcada por esos medios de comunicación desde siempre. Siempre le recomiendo a mis estudiantes un texto de Darnton, no sé si lo conocen. Robert Darnton tiene libros muy interesantes como La noche de la masacre de los gatos. Él estudia la ideología de la Revolución Francesa, y hay un artículo que les recomiendo, después se lo mando cualquier cosa a Mario o a Rocío o Josefina si lo quieren compartir, está en inglés, pero es una joyita, que se llama Early Internet, el Internet temprano, París, siglo XVIII, donde explica cómo la Revolución Francesa surge gracias a la transmisión oral de chismes, ¿no?, y de canciones, y de poesías subversivas, con chismes que llegaban de Versalles y que los anotaban en unos libros de algunos apartamentos de la burguesía, y cada uno que entraba se lo daba al mayordomo que lo anotaba, y ahí nacen nada menos que las nouvelles, las noticias. Es buenísima esa historia, y está en este texto que empieza con una frase que me encanta, dice: toda edad es la edad de la comunicación. Toda edad, toda época es la época de... Nosotros nos creemos que soy, porque tenemos TikTok, ¿no es cierto?, o Twitch, o no sé qué, pero cada edad se ha basado en una forma de comunicación, ¿sí?, en una forma de difundir y, ¿por qué no?, viralizar. Es un poquito la conclusión que uno saca de leer, aunque no lo crean. Todavía quedaba rastros que lo reconstruye Darnton, ahora lo perdí, pero de cómo era alguna de las canciones que se burlaban de los excesos del antiguo régimen en Francia, que terminan con la Bastilla, ¿no? Porque es una pregunta estupenda que él se hace, cómo esas ideas tan difíciles, abstractas de los enciclopedistas, de D'Alembert, ¿no es cierto?, de Rousseau, de Voltaire, podían afectar a una población que era en su gran mayoría en Francia analfabeta adrede, porque había una serie de espías de una especie de policía secreta que vigilaba a los libreros para que no circulase mucho la expresión, no había libertad de pensamiento. Países como Suiza, etcétera, tenían mucho más circulación y más alfabetización, adrede, como digo, y entonces la respuesta es que había una enorme cantidad de circulación, ¿sí?, de producción de historias maledicentes del rey, de sus excesos, de la corrupción, etcétera, que van agitando al pueblo y que terminan, como todos ya sabemos, en lo que dio, ¿sí? Bueno, primera idea entonces es que Tiranos Temblar, si tuviéramos que elegir una guía, un tópico, algo, sería lo uruguayo o la uruguayés, algo como lo que parodia con ferocidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, este gran artista argentino, Capusotto, que tiene una serie de videos en donde llega a Montevideo y muestra la invasión uruguaya, ¿verdad?, cómo los vamos a conquistar, con el termo, el mate, una serie, el agente James Ross, en vez de James Bond, ¿no?, que es Jaime Ross, el canto popular, y el Che y el Bo, etc. Entonces ahí ustedes tienen el rasgo más feroz de la parodia. Es difícil, aunque yo hablo de parodia y de ironía, describir exactamente, si me animo a argumentar sobre la ideología como neo-antipatriotista, patriótica, sin xenofobia, sin esa carga letal, ¿verdad?, que lleva al otricidio,
a exaltarse en desmedro del otro, ¿no? Piensa en lo que fue en la ex Yugoslavia, ¿no? Ese tipo de cosas, a dónde llegan los extremos del nacionalismo. Acá me gustó mucho un programa que encontré hace poquito, esto es del 2020, lo entrevista un muchacho, se llama algo así como ¿Qué mierda pasa? Algo así, ¿no? En YouTube. Lo entrevista un chico y una chica y un montón de televisores y aparece Agustín Ferrando y en un momento le dice: lo tuyo es wholesome, usa la palabra en inglés que me encantó, ¿no? Wholesome quiere decir sano, algo sano, que se aplica para la comida en inglés o para una ideología, una actitud como que es buena, como que no tiene nada perverso o sádico o cruel, ¿no? Yo no sé si es wholesome, ¿no? En las películas se habla, no sé si las deben conocer este término, feel good movie, ¿no? Una película para sentirte bien, como las de Disney. No hablo de los dibujitos, sobre todo las comedias, donde todo es muy armónico, muy políticamente correcto, nadie es malo, y si hay una pequeña amenaza al bienestar general, es rápidamente conjurada. Yo no sé si es wholesome, como le dice este argentino, cuyo nombre no conozco, después si quieren les paso la referencia, aunque ustedes deben conocerlo, que en un momento comete el pecado de llamarlo Agustín Ferrando el creador, y la voz en off, que voy a ir a eso, es muy importante, de Tiranos Temblad, resumen semanal, ahora anual, de los acontecimientos en Uruguay, le llama youtuber, y ahí hace una broma a Ferrando de que se va, y es recién el comienzo, no dura como 30 minutos la entrevista y ya, entonces me voy, ¿no? Y él le dice: no sos un youtuber. Esa es una linda pregunta, ¿qué es Agustín Ferrando, no? Creo que trato un poco de responderla en el artículo, ¿no? Porque pienso en el arte, ¿no? Y miren a dónde quisiera ir, algo de lo que no hablo, estoy casi seguro que no me puedo equivocar, pero lo estuve leyendo ahora para un poquito refrescar, porque tiene un tiempo ya este artículo, lo que quería charlar con ustedes. Hay no sé cómo llamarlo, un humanista, un filólogo, que era judío, era antinazi, y que se tiene que ir de Berlín, donde era un profesor joven, muy brillante, con una gran carrera, era abogado y después se vuelve doctor para nuestro bien, en letras, en literatura. Su nombre es Erich Auerbach, y escribe lo que, en mi opinión y en la de muchísima gente, es la mejor obra de exégesis del siglo XX, y eso como mucho, ustedes dirán, qué exagerado, ¿no? Pero mírenlo por ahí, y les recomiendo que lean, lean, es gratis, pueden buscarlo en internet, la introducción que hace Edward Said, uno de los grandes pensadores de los estudios culturales de origen palestino. Edward Said escribe la introducción de la edición del 50 aniversario, fue traducida, la obra es del año 1946, se llama Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental. Empieza con la Odisea y el Antiguo Testamento y llega hasta Virginia Woolf. El tipo que maneja, no sé, 10 idiomas, en el prólogo Auerbach pide perdón por no haber trabajado con Dostoyevsky porque dice no sé ruso, ¿no? O sea, no las tenía todas, pero es maravilloso cada análisis que hace de obras en latín, en griego, francés antiguo, francés moderno, alemán, ¿no? Inglés, es realmente una maravilla. Y la introducción de esta edición 50 aniversario, porque la obra fue traducida al inglés en 1957, dice cosas muy fascinantes que me gustaría resumir y conectar con Tiranos Temblad. ¿Qué es la teoría, la tesis de Auerbach? Que la antigüedad, ¿vieron? Tenía una división, lo que hoy está de moda llamar una grieta, ¿no? Tenía una división enorme entre lo que se llamaba el estilo sublime y el estilo bajo, sublimes y humilis, ¿no? Lo que era de la tierra, como del humus, ¿no? Lo alto y lo bajo. En definitiva, era una literatura épica, por ejemplo, era aristocrática. Piensen ustedes en el episodio que analiza Auerbach, donde compara la vuelta de Odiseo, Ulises, a Ítaca, y
el episodio del Antiguo Testamento donde Abraham casi sacrifica a Isaac, porque se lo pide Yahvé, Dios, ¿no? Entonces, los personajes, dice Auerbach, en la épica griega, los personajes que no son aristócratas, que no son guerreros, son sirvientes y son chatos, no hay nada que saber. Por ejemplo, la nodriza, quien era la nodriza de Ulises, el dueño de Ítaca que vuelve disfrazado de mendigo, se llama Euriclea, y lo único que hace es servirle y lavarle los pies, y casi grita cuando lo reconoce porque vio una cicatriz. De hecho, el episodio se llama La cicatriz de Odiseo, Ulises, de Auerbach, y su función es esa, literalmente, ¿no? Ratificar la identidad, lo que los griegos llamaban en la retórica la anagnórisis, o sea, se da cuenta del tipo quién es, va a gritar el nombre, pero ahí se tendría que pelear ya con todos los rivales, por la mano de Penélope y por Ítaca, por la propiedad, y entonces él le dice que se calle, pero lo único que importa en la épica es el alto, el aristócrata, ¿no? Ulises, la familia de Ulises, etc. ¿Qué introduce el Viejo Testamento? ¿Qué introduce el Nuevo Testamento? Lo carnal, la psicología, si quieren, ¿no? Porque él dice que la descripción griega clásica es toda chata, nos va contando los detalles de un escudo, el ornato, todo al mismo nivel. En cambio, cuando se dirige a ese filicidio, ¿no? Que Dios le pide que mate al primogénito, que lo tuvo en la vejez y todo, dice, qué profundidad psicológica, porque nunca sabemos qué va pensando, ¿no? En un momento le dice Isaac, ¿y dónde está el cordero, ¿no? Lo que vamos a sacrificar? Y la respuesta es impresionante, le dice el padre, Dios proveerá, ¿no? Que es el propio hijo, lo va a matar. A último minuto lo para, ¿no? Cuando ya le va a asestar digamos así, la muerte, ¿no? Con un cuchillo, Dios le dice que lo estaba probando, ¿no? Entonces ahí vemos que lo que ocurre con la modernidad, y vamos llegando, no se asusten, no voy a hacer toda la historia de la humanidad, voy a saltar hacia Tiranos Temblar, lo que ocurre es que allí tenemos la humanidad en toda su desprolijidad caótica, en toda su suciedad. Vean ustedes que Pedro, a eso se refiere Said en el prólogo, quien va a ser nada menos que, ¿no?, el Pedro que va a fundar la iglesia de Cristo, era un pescador analfabeto, o sea, no era nadie, era, como se dice en Brasil, ¿verdad, Mario? Un Zé ninguém, no era conde, no era duque, no era rico, no era nadie, era un plebeyo máximo, y sin embargo adquiere una profundidad psicológica enorme, porque lo va a negar a Cristo, bueno, todo lo que sabemos, ¿verdad?, de esa especie de novela, de ese clásico de la literatura o de la creencia, cada uno lo ve, ¿no? Y lo que nace allí es el realismo que integra a todas las clases sociales. Todas las clases sociales son interesantes. Piensen en Balzac, en el padre Goriot, ¿verdad?, saltando al siglo XIX. Y lo que hace Tiranos Temblar, ¿no es cierto?, es revisar, poner en jaque primero la idea de acontecimiento, ¿sí? Es muy dudoso que prácticamente nada o casi nada de lo que él presenta en ese collage, en ese mosaico tan extraño, ¿verdad?, que dura más o menos 20 y pico de minutos, siempre, la duración es casi siempre igual, aunque ahora la frecuencia pasó de semanal a anual, en estos 9 años, vemos al pueblo en toda su, diría, abigarrada variedad. A veces, y voy a mostrarles un pedacito de mi favorito, el número 35, lo sé de memoria, no lo sé todo de memoria, por supuesto, porque lo he usado en alguna conferencia y lo he usado en mi trabajo, de 2014, cuando aparecen dos famosos. Un famoso político, quizás el más famoso político que Uruguay nunca produjo para la humanidad, que ese año había ganado las tapas del Economist como The Poorest President of the World, un tipo récord Guinness, el presidente más pobre del mundo, don José Pepe Mujica, y una de las estrellas rutilantes del rock and roll, Stephen Tyler, ¿sí?, que llega con su grupo, con su banda, y se mezcla
mezcla, nada más ni nada menos, se los voy a mostrar un pedacito porque vale la pena, contado, como dice Borges en la trama, esto hay que, él dice oírlo, yo diría verlo, y no leerlo, ¿sí? Y en general no pasa eso, no hay famosos como Stephen Tyler o Mujica, hay gente del pueblo haciendo cosas del pueblo, y gente de otros pueblos, mucha gente, porque si bien el tópico es la uruguayés, podríamos llamar, yo digo en el texto que hay una uruguayés centrípeta, ¿sí? Que quiere decir uruguayos hablando de la uruguayés. Van a ver en la edición de 2020, la que apareció ahora en abril de 2021, hay un momento que me gusta mucho, donde un hombre del interior pone la mano en un charco y dice, mirá, un pedazo de agua congelada, ¿no? Y saca ahí y muestra, o sea, hay una celebración de la banalidad total. Pero, ¿qué ocurre cuando la banalidad cae en manos de ese narrador, no sé si omnisciente, pero un narrador muy particular, que es Agustín Ferrando, ya no como Agustín Ferrando, el hombre, ahora ya no tan joven, va a cumplir 40, según lo que vi en Wikipedia, que va a armar esa textura tan densa que va a recibir ese nombre y que tiene secciones, tiene partes fijas, tiene hasta personas que recurren. Un perro, por ejemplo, que se hace el muerto en el muelle de Punta del Este, es una figura recurrente, tiene ese truco de hacerse el muerto, y a pedido popular, supongo, a veces pone algunas figuras, pero ¿qué es lo interesante? Acá me permito traer otro hombre del humanismo, de la literatura, el norteamericano Frank Kermode, se escribe con K, Kermode, les recomiendo muchísimo su libro, debe estar en internet gratis como casi todo hoy, en inglés se llama The Sense of an Ending, el sentido del final, está traducido seguro, Frank Kermode del año 1967, él introduce una oposición que le encuentro tan apta, tan adecuada, para analizar qué es Tiranos Temblad y por qué genera ese fervor. Como creo que les dije, la nueva producción 2021 del resumen de 2020 tiene más de 300.000 visitas y fue puesta el 5 de abril, no recuerdo bien, de este año, 2021, ¿no? Y tiene cerca de 3.000 comentarios muy interesantes que también voy a mencionar. ¿Qué es lo que lo vuelve tan interesante? Kermode, este crítico, este teórico de la literatura, ¿no? Como lo fue Roland Barthes, por ejemplo, como lo fue McLuhan, todos sabemos que viene del Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad de Toronto. Vean que hay varios que tienen como su origen las letras, cosa normal que el propio McLuhan teorizó, ¿no? En la evolución de la ecología de los medios. Entonces, Kermode dice que habría dos clases de temporalidad. Una que es la desechable, él la representa muy gráficamente como el tic-tac de la vida, el tic-tac de la vida, ¿no? Imagínense ustedes esperando para tomar un colectivo, para tomar el subte allá, nosotros no tenemos subte, esperando que te atienda el médico, o cuando llamás por teléfono, ¿vieron esa cosa, esa tortura moderna de que te encajan una música interminable y horrible y que tenés que esperar para que alguien te atienda en un reclamo? A eso le llama el cronos de la vida, ¿no? Del griego cronos, tiempo, ¿no? ¿Qué tiene como característica? Que es cuando decimos voy a matar el tiempo, ¿no? Cuando hoy la gente, supongo en cantidad de ocasiones, lo que hace para remediarlo es abrir este monstruo que está acá, este rectángulo, ¿verdad? Tan fundamental para la vida, una especie de eje de nuestra vida, donde hay de todo, desde la comunión con los próximos hasta el saber qué está pasando en diversos mundos. El smartphone o celular, o como lo quieran llamar, nos ayuda a matar ese tiempo que sería el tiempo irredimible, ¿sí? Ese que se desliza como la arena entre los dedos, que no
tendría ningún anclaje en nuestra vida, nada memorable. Ese es el Cronos, según Kermode. Y luego estaría el momento que es fuera del tiempo, aquello que vamos a rescatar para siempre, el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Algo que logramos, que queríamos muchísimo, ¿sí? Un viaje. Yo sé que hoy la selfie derrota un poco esa idea de cuando yo era joven. Yo decía en clase siempre, nadie se saca una foto lavándose los dientes. Hoy sí puede ser, ¿verdad? Porque son gratis, son esas que nadie va a ver nunca, pero que uno saca alegremente y que llenan la memoria de los celulares, etc. Bueno, ahí tendríamos el tiempo redimido, el kairos. El kairos es el tiempo fuerte, el tiempo que marca un antes y después. Vieron que la gente se pregunta, ¿qué estabas haciendo, ¿no? El 11 de septiembre de 2001 y se acuerda, yo me levanté y creí que era una película catástrofe, ¿no es cierto? El ataque a las torres, ¿no? O acá ahora, el 13 de marzo, cuando fue declarada la emergencia sanitaria, calculo que en Argentina debe haber sido parecido una fecha, y marca un antes y un después. Todo cambió en la vida, ¿verdad? Los viajes, o mejor dicho, el fin de los viajes, bueno, el fin de todo lo que conocíamos como la pura, simple, silvestre normalidad, se evapora, o se tranca, o parece, ¿no? Como dice una de las personas que aparecen, que creo que son dos sin techo, dos, ¿no? Ustedes no sé cómo lo llaman allá, lingeras, creo que antes, dos que duermen en la calle, uno lo mira a otro y le dice, ¿a usted no le parece que a veces la máquina del tiempo se para? Le dice, ¿no? Uno a otro están sentados y alguien lo filmó con un celular, supongo, y es parte de la nueva entrega de Tiranos Temblad 2021. Entonces, ¿qué es lo que hace Tiranos Temblad? Va a tomar el Cronos representado en esas, lo que eran antes las home movies, ¿no? Es decir, la película de entrecasa. Vieron que una de las películas primeras de la historia, Le Repas de Bebé, el almuerzo del bebé de los Lumière, de 1895, es un home movie. Es decir, hay un matrimonio burgués dándole de comer al bebé. Es una película casera. Hoy tendríamos esa beta interminable, frondosísima, de videos caseros, es decir, yo planteo en el texto que hay 3 marcos distintos, lo que llama Erving Goffman en un libro que les recomiendo y que seguramente conocen, está traducido en castellano, pero es mejor leerlo en inglés si pueden, y está gratis en internet. Se llama Frame Analysis, análisis del marco, An Essay on the Organization of Experience, un ensayo sobre la organización de la experiencia. Tiene mucho que ver con muchas cosas que analiza también Mario en su último libro, ¿sí? Es decir, cómo habla, ¿no es cierto?, Goffman, un canadiense, Erving Goffman, murió lamentablemente de manera prematura, con apenas 60 años, pero nos dejó ese legado teórico, y él dice que nosotros apenas por el hecho de vivir, cada experiencia la enmarcamos. Por ejemplo, esto sería como una charla, ¿no? Una clase, una charla, algo así. Nadie podría decir, no, yo lo veo más como una misa, porque hay un tipo ahí que habla y habla, ¿no? Porque es verdad, en la misa hay un tipo que habla y habla, pero es distinto. Aunque se haga una misa por Zoom, es otra cosa, ¿no? Entonces, a eso él le llama primary framework, el marco primario, el encuadre, ¿no? En portugués se dice la moldura, ¿no? Como los cuadros que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si uno le saca una foto a eso? ¿Verdad? No lo estaría reenmarcando, lo está sacando del Cronos y dice, vamos a sacarnos, olvídense de la selfie, en la época que uno tenía que comprar de 12, 24, 36 fotos, un rollo, pagar el revelado, etc. Entonces pensaba mucho, saco o no saco una foto, ¿no? Y sacaba aquellos momentos que eran fuertes, un cumpleaños, un casamiento, un encuentro con un amigo que hace mucho no veía, en fin, ustedes se imaginan. Ahí tenemos entonces un segundo marco. A la conversación le quiero dar el significado, ¿sí?, de algo memorable, y saco una foto.
Hoy sería, lo puedo filmar, ¿verdad? Tengo el celular y lo puedo filmar. Vamos a filmarlo para mandárselo por WhatsApp a alguien, ¿no? ¿Y qué hace este hombre para ir acercándonos a tiranos? Él va a buscar, él incluso van a ver que lo dice en un momento, dice, durante la pandemia tenía mucho tiempo libre y puse Uruguay en YouTube, o sea, hace un acto de reflexividad, cuenta un poco la poética, que es la que siempre ha usado, cómo busca cosas en YouTube para ir armando ese collage, esa especie de cosa caótica, que ahora les voy a contar un poquito, que también viene de la literatura, lo que se llama enumeración caótica, un texto muy famoso de otro germano, Leo Spitzer, que por ahí, por el año 45, en Argentina, publica un texto, o fue traducido en Argentina antes que nada, sí, una cosa interesante, que se llama La enumeración caótica en la poesía moderna de América Latina, ¿no? Y estudia poetas latinoamericanos, este famosísimo filólogo austríaco Leo Spitzer, S-P-I-T-Z-E-R, y la enumeración caótica es esa serie sin ton ni son aparente, ¿verdad? De la cual el ejemplo más perfecto que puedo presentarles es Tiranos Temblad, como les voy a mostrar en un minuto. Presenta, van a ver la pandemia junto con el primer estornudo de un niño que está pasando la manga del aeropuerto de Carrasco. Y el papá le dice, ¡ay! Tu primer estornudo en Uruguay. Vean ustedes, la pandemia y el primer estornudo de un nene en Uruguay quedan isomórficas. Si eso no es algo caótico, si no es una enumeración, ¿verdad?, desequilibrante, ¿qué es? Entonces, lo que él hace es darle un tercer marco, ¿sí? Tenemos la experiencia cotidiana, lo que llamamos el mundo de la vida, la realidad. Esa es filmada por alguien hoy y además subida a YouTube como para, ¿no?, compartirla con el mundo, algo que es íntimamente privado, que antes nadie hubiera soñado, como imagínense publicar el álbum de fotos clásico en un diario, ¿no? Eso es como el mundo de los políticos o las estrellas, pero hoy es común. Entonces, lo que hace esta suerte de arqueólogo de YouTube o explorador de la uruguayés centrípeta, la de los propios uruguayos hablando de Uruguay, y centrífuga, que es importantísima. Cuando introduce la pandemia, enseguida van a ver qué interesantes los ritmos que logra. Dice, todo empezó muy bien. Está hablando de enero, febrero, el verano, ¿verdad? El verano en Uruguay, como en todo nuestro cono sur, es el momento de las vacaciones, de la playa para algunos, de la sierra, de lo que sea, y aparecen los infaltables turistas, hablando en inglés. Me pregunto, supongo que los subtítulos, eso no lo sé, los pone el propio Agustín Ferrando, cuando hablan en inglés, aparecen abajo, lo van a ver, traducciones bastante bien, en general, de lo que están diciendo. Entonces, yo digo, eso que alguien subió y que es de una banalidad extrema, como ese hombre del interior que toma un poco de agua helada y dice, ¡opa! Mirá, un agua helada, mirá cómo celó, ¿no? Y que estaba destinado a no ser visto por nadie o casi nadie más que un círculo muy pequeño, es fácil de imaginar, no es nada memorable, por el hecho de ser integrado, por el hecho de formar parte de ese montaje delirante de alguna manera, pero al mismo tiempo apacible, van a ver por qué, tiene mucho que ver con la ideología uruguaya, que no ha cambiado tanto a pesar de los pesares de esta hipermodernidad o como la quieran llamar. Tiranos Temblad es una buena evidencia de eso. Ese tercer enmarcamiento, esa tercer forma de resignificar, vuelve el Cronos, el tranquilo Cronos, lo olvidable, una filmación que no le interesaría ni siquiera al que la sacó de acá un tiempo, seguramente se la olvide, es un comentario menor, trivial, explícitamente trivial, como la función fática, ¿se acuerdan de Jacobson? Cuando uno hace esos ruidos, que andá, como andá, bien, acá ando, viste que va a llover, ¿no? Algo así, pero audiovisual. Él lo vuelve algo memorable. Lo van a ver con un ejemplo de un turista español, dice un turista vasco,
él debe saber que es vasco porque debe ser un fragmento de algo más largo que Ferrando recorta, y que se convierte en otro de los grandes protagonistas de este tiempo, que es el meme. Con un olfato muy certero van a ver cómo él, me parece que Ferrando, el narrador omnisciente casi, esa voz en off tan peculiar, si no la escucharon la van a oír ahora, va a usar esta pequeña filmación de un turista en Rocha, en un lugar bastante codiciado en verano por los jóvenes sobre todo, que se llama Cabo Polonio, que es como la antípoda de Punta del Este. Punta del Este es lo sofisticado, cosmopolita. Cabo Polonio, hasta hace poco no había luz eléctrica, imagínense algo así. Para llegar no podés llegar en auto, tenés que ir en un camión por las dunas, en fin, tiene algo como de aventura, ¿no? Y es muy, como digo, buscado por los llamados alternativos, bueno, está de moda también. Y entonces el pequeño relato de este turista español, vasco, lo presenta el narrador, va a decir una frase que no se las digo para que la escuchen en su propia voz, que se va a convertir desde el inicio ya en un candidato a meme, a esas frases reiterables, ¿vieron? Entonces, ¿qué ocurrió? Del Cronos, o sea, como decimos en el Río de la Plata, de ser una pavada, una tontería que dice este turista, como cualquiera, ¿verdad? Está en vacaciones, ¿qué le importa? Lo está filmando la amiga, el amigo, yo qué sé. Alguien, y dice lo primero que le pasa por la cabeza, uno casi puede ver el viaje semiótico de esa trascendencia, de esa expresión casi animal, de puro placer, de estar en el agua, de estar bajo el sol, como va a decir, ¿verdad? Uno ve que nace un meme. ¿Y cómo lo sé? No porque sea semiótico ni profeta, sino porque muchísimos de los comentarios, de los casi 3.000 comentarios que aparecen debajo del video nuevo, de esta nueva entrega de Tiranos Temblad, usan la frase, la citan, la viralizan, la disfrutan, la gozan. ¿Qué acaba de pasar? El Cronos, esa cosa, ¿se entiende la idea? Efímera, esa pavada que uno dice para llenar el tiempo, se vuelve Kairos, que es el tiempo redimido, como la famosa novela, ¿vieron? En busca del tiempo perdido, esa novela, Río, de Marcel Proust, es toda una serie de evocaciones, de momentos fuertes, ¿sí? Es lo que es la literatura. Vean cómo empieza maravillosamente 100 años de soledad, ¿no? Del gran García Márquez, ¿sí? El día que lo fueron a fusilar, el coronel, ¿no? Aureliano Buendía se acordó cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, como algo que te explota la cabeza, ¿no? O sea, tenemos dos momentos inolvidables, el que lo van a matar y cuando niño vio esa locura para él en medio de ese trópico que era el hielo. Imagínense descubrir el hielo, ¿no? Entonces, eso es esa magia que es la magia del arte, de lo estético, es la transfiguración de lo banal, lo crónico, lo olvidable, lo completamente, digamos así, insignificante, ¿sí? La insignificancia es redimida en el montaje y la voz juega un papel básico. Si les parece, ¿sí? No sé si quieren, les muestro un poquito de la edición 2021, ¿sí? Para que algo de lo que dije vean por qué. ¿Sí? ¿Se animan a ver? ¿Ok? Ustedes me dirán si lo escuchan, porque siempre es un desafío si lo escuchan cuando lo largue ahora. ¿Ven? Dice Tiranos Temblad Especial 2020, pero quiere decir todo el 2020. Es la recapitulación en 24 minutos 48 segundos de un año. Y abajo dice, pero debe tener más, porque a propósito, porque lo estuve mirando y repasando antes de este encuentro, no refresqué, debe tener 350.000 hoy. Y fue subido el 6, yo les dije el 4, el 5, el 6. Ahí va. When you look at the map, it is easy to see that the country of Uruguay is an anomaly. It shouldn't exist. Hola Uruguay. Hola Uruguay.
Hola, Uruguay. Hola, Robot, Julián y chiquilines. Hola a todos. Otro año en Uruguay. Bajaron un mastelero, empezó una pandemia, un rayo rompió una estatua, hubo un concurso de puentes, nacieron 2 carpinchos blancos, se congeló un charco, Mira esto lo que es. un joven jugó con su sombra, Simón estornudó, ¿Tu primer estornudo en Uruguay? incorporamos los tapabocas, practicaron ¿Lo están escuchando, sí? karate en el agua, Ventarrón nos comió mandarina. Ventarrón, acércate. Y la mamá no pudo ver los relámpagos. No, ahora puntualmente no. ¡Ay, ay! Otro año en Uruguay. Uruguay. Es un país pequeño, pero tiene los datos muy interesantes. ¿O qué? La protagonista del 2020 fue la pandemia. No hablar de ella en un resumen del año es imposible. Se está trancando un poquito. Pero voy a intentar enfocarme en todo lo otro que también pasó durante la... Esperen que va de vuelta porque se trancó. Practicar. Esa fue la primera mención de la pandemia. ¿Vieron? En el segundo 40 más o menos aparece el tapaboca. Hasta ahí venía todo tranqui. Y ahí dice eso. Karate en el agua. Ventarrón no comió mandarina. Ventarrón, acércate. Y la mamá no pudo ver los relámpagos. No, ahora puntualmente no. ¡Ay, ay! Otro año en Uruguay. Uruguay. Es un país pequeño, pero tiene los datos muy interesantes. ¿O qué? La protagonista del 2020 fue la pandemia. No hablar de ella en un resumen del año es imposible. Pero voy a intentar enfocarme en todo lo otro que también pasó durante el año pasado en Uruguay. El 2020 empezó como cualquier otro año. Y por eso muchos turistas vinieron a visitarnos. Oh, yeah, we're off to Uruguay today. New country. Uruguay. We're in Uruguay, people. En este caso, joven vasco visitó Cabo Polonio. El sol, qué maravilla. El sol, qué guay en Uruguay. Si no lo digo, reviento. Esto es así. Y mientras se daba un baño hizo esta reflexión. Las cosas más fantásticas casi siempre son gratis, hay que aprovecharlas. Porque pegarse un baño en este agua es gratis. O sea, ¡uf! ¡Qué barbaridad! ¡Que viva lo gratis! Ahí tiene la esencia de Tiranos Temblar. ¿Ven? Como ese pequeño agregado, después les muestro una diapo con una cita de un amigo de Peirce, el que funda la semiótica, don William James, que describe muy bien lo que acaba de hacer este Agustín Ferrando. ¿Ven? Dice, con esta reflexión. O sea, si uno viera por casualidad, porque se lo muestra un amigo, este trozo que debe ser más largo, porque él dijo un turista vasco, y ahí no dice que es vasco. Pero acá, ¿verdad? Cuando él nos va preparando y además pone ese cartel que se parece a una de las secciones como el crack de la semana o el crack del año, el momento what the fuck, es decir, tiene varias secciones fijas, es como si ya avisorase, como si ya nos preparase para que ese momento que viene de una liviandad, no me puedo imaginar algo más liviano, porque en verano uno está liviano, de ropa, de mente, y no se espera que diga un pensamiento digno de ser recogido en una antología filosófica, ¿verdad? Pero este que viva lo gratis, se convierte casi en un eje, mientras que vieron que la pandemia quedó como discreta ahí, ¿no? Es decir, no se puede no hablar, dice, la protagonista fue de la pandemia, pero agrega enseguida una conjunción adversativa. Pero pasaron otras cosas, como esta. ¿Cómo se puede comparar, ¿no? Algo que afecta al planeta Tierra, ¿sí? Que es discutible, en fin, que no es todo, pero que es de un impacto altísimo en todo, y enseguida, ¿verdad?, viene esto. Yo creo que la interpretación de que esto es un escapismo, o lo que diría el psicoanálisis, la negación, no es una buena interpretación. Yo llamaría a esta neo-antipatriotismo, ¿verdad?, no xenofóbico,
a esta transformación del cronos, de la existencia, de lo trivial, en algo memorable, ¿sí? Acá encontré los nombres, capaz que alguien de ustedes los conoce. Se llaman Florencia Minici o Minici y Charlie Gradin, quienes en 2014 en Buenos Aires, está en internet, lo pueden encontrar, le hicieron la entrevista y dijeron esta frase que me encantó, la cito: tiranos dignifica, tiranos dignifica. La pegaron, en el ángulo la pusieron, tiranos dignifica, es decir, toma algo que podría ser una pavada, y no solo lo convierte en un meme instantáneo, que va a volver, porque este joven vasco, este hombre vasco, va a volver con alguna otra frase, pero es como si enfrentase, ¿verdad?, de una manera caótica, imprevisible. Nadie sabe cuál va a ser el siguiente segmento. No tiene una historia lineal, ¿sí? Así como el cubismo rompe con la representación occidental de Piero la Francesca, etcétera, ¿no? La perspectiva, o el ready-made de Duchamp, ¿se acuerdan? Aquella fuente, ¿no? Que él da vuelta el urinario y le pone R. Mut, ¿no es cierto? Le pone un seudónimo y le llama fountain, fuente, y genera una nueva forma de arte o antiarte, como lo quieran llamar. Acá yo me atrevería a analizarlo como no escapista. La pandemia está todo el tiempo. A esa voz átona, que la comparo en mi texto con el humor de Buster Keaton, ese humor de cara rígida, ¿verdad?, del famoso cómico mudo que nunca se reía. Yo encuentro acá la reunión de lo Leo Maslíaco, que eso creo que sí lo conocen, al poeta, dramaturgo, en fin, polivalente Leo Maslía, a quien vi dar un recital en la calle, en el Teatro San Martín, una vez, lleno de gente ahí en el hall, ¿no es cierto? Tiene algo de Leo Maslía, porque Leo Maslía jamás se ríe, vieron, en su dicción, en su producción de relatos absurdos, hace también una suerte de enumeración caótica de cosas, y la gracia hay surge ese choque de incongruencias, ¿no es cierto? Y acá esta fase va a pegar muy fuerte en los casi 3.000 o quizás ahora más comentarios, un poquito más. Los turistas disfrutan de muchas cosas gratis en nuestro país, como ver un atardecer, un caballo de cola larga, un auto lleno de perros, o estar disfrutando de una cañada y que aparece un colibrí y se duerme a pocos metros. Pero sin dudas, la diversión gratuita más popular sigue siendo el Puente de la Barra. Here we go. El que maneja esta moto se llama Pedro. En su paso por nuestro país se cruzó con un caballo en la ruta. Horsey, what are you doing? Se comió una empanada. Easy going country, city. Don't have to worry too much. Se metió por donde no debía en un peaje. ¿Puedo pasar aquí? No, por la orilla, tiene que ser por allá. Allá, eso no conozco esa palabra. Allá es ahí, ¿no? Eso, está. Igual es medio raro que no conozcan la palabra allá, pero que diga acá, ¿no? One of the most Uruguayan words ever. Ta. Nunca esperarías que aparezca este personaje en tu vida si renacieras. No hay nada menos uruguayo que esa persona usando justamente y pronunciando bien esa terminación, ¿verdad?, de muchísimas frases, como las muestra Capusotto en sus videos, y cualquiera que quiera imitar a un uruguayo va a andar con un termo bajo el brazo y decir ta, es decir, de acuerdo, como en España, vale, pero el aspecto es lo menos mesocrático imaginable. Ese montaje loco, ¿verdad?, de este hombre que en verdad no sabía, allá mezcló el brasileño, viste que le habló en brasileño, le dice paso por la no sé qué, pero dijo ta. Y esa observación microscópica, esas absolutas incongruencias son parte de la estrategia discursiva, lo que vuelve esto irresistible. ¿Quién podía esperar que aparezca esta mujer subrayando la uruguayés
de esta preguntita automática al final de muchísimas frases, completamente inútil, pero tan uruguaya y diciéndolo en inglés y con ese aspecto que diría no encontrás, o sería dificilísimo encontrar en las calles uruguayas. Punta del Este no cuenta porque como no es Uruguay casi, pero no sería una visión cotidiana o normal, ¿ven? ¡Ta! Eso, ta. Y también cruzó el puente de la Laguna Garzón. Uruguay loves their roundabouts so much. Ven que a través de este pequeño relato del motociclista ya hizo otra vez su recurso retórico favorito, la enumeración caótica. Mezcló la empanada, habla del muñequito, encontró un caballo, no pudo pasar, o sea, son todos antiacontecimientos. ¿Qué acontecimiento, verdad? Hay una obra famosa de Katz, nada menos que del Elihu Katz, el que trabajó con Lazarsfeld, uno de los pioneros del campo de la comunicación, que se llama Media Events. En español creo que es acontecimientos que hicieron la historia, pero habla de la visita del Papa a Polonia, del casamiento del príncipe Carlos. Esos son Media Events. El ataque a las Torres Gemelas, o sea, paran todos los medios del mundo y solo tienen como una visión del cíclope. Están mirando ahí y solo transmiten esa noticia, ¿verdad? Que es un antes y después, como decía. Pero todo esto que le pasó a esta persona puede ser descrito de muchas maneras, pero dudo que hasta él mismo recuerde luego, cuando cuente su viaje, que tuvo ese inconveniente en el peaje, que tuvo que desviar, ¿verdad? O que se comió una empanada. Quizás la empanada pueda ser más memorable si no estaba acostumbrado a comerla, de donde viene, pero de ninguna manera podría catalogarse o describirse como un acontecimiento. Les muestro un último pedacito y dejamos este viaje. No sabía dónde quedarse, quiso interactuar con una señora, pero un perro no lo dejó. Hola. No sé, yo estoy viendo el hotel. Está mucho policía aquí, ¿no? Mucha policía aquí. Es control de policía, ¿no? Ven que se fascina con los desencuentros, con los malentendidos, esas cosas de nuevo de una trivialidad suprema, porque nada pasa con esto. Si después le pegasen un tiro a este hombre por creer que es un terrorista, ahí sería un acontecimiento, crónica roja. Pero acá solo pasa que ladró un perro, fue una cacofonía, pero eso ya lo inspira al narrador omnisciente o ignorante, tal vez podría ser otro nombre para este narrador, cuya voz, vieron, casi no remonta nunca. Yo detecto cuando habla de la pandemia, pero eso puede ser una proyección mía como uruguayo viviendo en esa tierra nueva llamada pandemia, una melancolía adicional, una saudade, como dicen los brasileños, de aquel mundo perdido de la normalidad, pero es muy sutil, porque su voz, vieron, se caracteriza por esa especie de grisalla, ¿no? De un gris muy particular. Nunca. Y ese no fue el único perro que boicoteó un video este año. Y acá tengo un acercamiento. Bueno, porque acá tenemos un perrito. Y en la espalda tenía el perrito ese que no me... Ven que acaba de encontrar una nueva taxonomía, momentos incómodos de perros que ladran, y a esto le puede llamar él en su sección el momento incómodo del año. Antes era de la semana, ¿sí? Pero no es nada de vuelta que merezca ese nombre, ¿verdad? Que pueda llamarse así. Y les muestro el pedacito este que es impresionante, de vuelta donde entra la pandemia. Está soleado y despejado. El sol, qué guay, en Uruguay. El 2020 había empezado bien. Todo era alegría, regalaban chocolates por la calle. ¿Qué es esto? La gente compartía el mate, paseaba por la Rambla, disfrutaban de la playa. Pero de pronto, a mediados de marzo, entramos en cuarentena. Por unas semanas las calles quedaron bastante vacías. Ómnibus vacíos, espacios públicos cerrados.
ahí casi niega su naturaleza como género, porque vieron que se aproxima, como que vence, digamos así, la fuerza magnética de ese episodio, que es un kairos en sí mismo. ¿Ven? Es una forma de probar por la negativa. Yo decía antes que tenía ese don, este medio tan particular que es la serie web Tiranos Temblar, de transfigurar lo banal en un kairos. Pero ahora, frente al kairos no nacional, sino del planeta, la pandemia, la emergencia sanitaria, o como la llamen, ahí parece que vence un poco el informativo, las noticias, ¿verdad?, que explotaron en Uruguay, y Agustín Ferrando obviamente pasó la pandemia, la sigue pasando acá. Curiosamente vive en un lugar que se llama Cerro del Burro, en Piriápolis, varias veces mostró Piriápolis, es un cerro donde viven, hay colonias de artistas, sobre todo realizadores audiovisuales en Uruguay. Playas vacías, el Parque Rodó cerrado. ¿Usted no piensa que a veces la máquina del tiempo está en pausa? Y mientras la gente... ¿Vieron? Ahí tienen a dos sin techo reflexionando sobre qué supuso para el tiempo. Ahí vuelve Tiranos Temblar. Ahí sale y toma ese trocito que alguien le envió. Una cosa que no dije es que las dos últimas ediciones, él agradece una lista larguísima, tanto para el 2019 como el 20, de colaboradores honorarios, gente que en una buena le mandó, él dice 1000 videos, cuenta en un reportaje de ese argentino, que no sé cómo se llama, que lo entrevistó en 2020 con una muchacha, y dice que gracias a esa colaboración totalmente desinteresada, como es la producción de Tiranos Temblar, que no tiene valor de mercado ninguno, consiguió producir esto, ¿no? ¿Quién sabe quién filmó a esos dos que están filosofando y que no tienen probablemente dónde dormir de noche? La gente buscaba formas de pasar el tiempo en su casa, haciendo ejercicio, armando pistas de autos o banderas de plasticina o de palitos de helado. Los carpinchos avanzaban por las calles vacías, pero por suerte se adaptaron a nuestras costumbres rápidamente. Ese es un momento Leo Maslía, ¿ven? O sea, es gracioso ver al carpincho tomar mate, pero decir que se adaptaron a nuestras costumbres rápidamente, podía perfectamente estar en un relato de Leo Maslía, simplemente que no necesita Leo estas imágenes, las elucubra, ¿no? Las va sacando, lo sé, éramos bastante, hace mucho que no lo veo, pero presenté 2 libros de Leo, me invitó muy gentilmente, 2 libros de cuentos de él, uno se llama Zanahorias, donde escribí el trílogo, en vez de prólogo le llamé trílogo, y otro que se llama Teléfonos Públicos. Y tiene situaciones así como la del carpincho, ¿sí? Voy a salir y para terminar y dejar tiempo si tienen interés y alguna pregunta, si les parece, o si quieren preguntar ahora, genial, si no les mostraba algunas diapos que hice sobre esto, como ustedes quieran. Mario, Noelia, Rocío, Josefina, ustedes son las anfitrionas. No, para empezar solo brevemente, la verdad que muchísimas gracias, Fernando, por la intervención que estás presentando. Dijimos que iba a ser un lujo y es un lujo altísimo lo que estamos escuchando. Normalmente a uno cuando escucha una exposición inmediatamente se le ocurren un montón de ideas de cosas que quiere comentar. Con vos es difícil porque realmente abarcaste un análisis desde distintos ángulos de esto que estamos viendo, que tiene tanto que ver con los intereses que nosotros tenemos en nuestra cátedra y con nuestra perspectiva, ¿no? La transfiguración de lo banal que has presentado como un tema que rememora tan fuertemente la obra de Danto, entre otras cosas, ¿no? Estas ideas tan específicas que tienen que ver con cómo el arte ha generado un mundo en expansión y del cual se han ido apropiando los medios de manera tan extraordinaria. A mí me parece fascinante el análisis que has presentado con tu enorme erudición y qué interesante cuando uno piensa, ¿no?, el agotamiento que muchas veces la experimentación presenta en algunos niveles en el propio arte, y que se habla del fin del lenguaje, ¿no? Pienso en amigos como Jorge Laferla, que va siguiendo la obra de Godard día a día, y uno va encontrando como una especie de agotamiento expresivo, porque ya experimentó todo, la riqueza que tiene cuando alguien se apropia de estos contenidos para contar
una historia, no la de los grandes acontecimientos, como se contaba históricamente, ¿no? Pienso en un libro de Peter Berg que habla de formas de hacer historia, y la historia contada desde abajo y la historia contada desde arriba. Me parece que vos nos has introducido fuertemente en este tema, ¿no? Que es la manera en que además se construye este narrador para poder apropiarse de esa historia contada desde abajo, de un día o de un año, de un momento, de una semana de Uruguay, de una manera tan fantástica, ¿no? Y la riqueza que tiene cuando alguien se apropia de contenidos de otros y puede generar una narrativa como vos lo has mostrado con tanto detalle. A mí me parece extraordinario. Yo, si quisiera, si quieren abrir a algunos de los miembros del equipo y a los alumnos a hacer algunas preguntas, me parece que es un buen momento para el intercambio. Y Fernando, después vos, si querés cerrar con esas diapositivas, quizás sea una forma que podemos avanzar, si te parece bien. Perfecto, sí, Mario, buenísimo. ¿Puedo empezar? Sí. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, Damián. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, uno al agradecimiento de Mario y a la exposición, un lujo escucharte, y además, como nos ofreces muchas lecturas también para seguir, ¿no? De diferentes autores que vas citando en relación a problemas y temas y además autores que uno tiende a estar siempre actualizado en la lectura, y autores que en realidad son pasados, que siguen hablando, ¿no? Convocándonos con temas actuales, ¿no? Te iba a hacer dos preguntas y algunos comentarios en relación primero a que fue una cuestión que habíamos charlado en el momento de la tesis sobre esta tradición que tiene el humor uruguayo en relación a la parodia, ¿no? Con Telecataplum, que vos me habías señalado en el momento de hacer la historia de los programas cómicos en Argentina, y que realmente eran una avanzada dentro de lo que era el humor televisivo, Telecataplum, pensando que Monty Python, por ejemplo, todavía no había aparecido, ¿no? Fueron anteriores a Monty Python, ¿no? Y acá lo que vos ibas señalando en relación a los marcos, ¿no? De esto de Goffman, cómo la parodia enmarca, ¿no? Este género que es un informe de acontecimientos actuales, y que estos acontecimientos pertenecen al Cronos y se elevan al Kairos, ¿no? En esta recogida. Y en tu texto, No sé si se cortó el mío o el tuyo. Me parece que sí. Se cortó un segundo, Damián, cuando estabas por hacer la pregunta, creo. Sí. Me parece que quedó congelado, Damián, ¿no? Sí. Esperemos un segundo. Estas cosas que tiene. Sí. La vida virtual no es gratis. Sí. Tiene su costo. A ver, de vuelta, Damián. A ver. ¿Ahora? ¿Me escucha? Ahora sí. Dale, Damián. No, perdón. No, yo los estaba escuchando, no, se ve que no se escuchaba a mí. No, vos ahí en el texto señalas como una sintonía estilística entre Tiranos Temblad y cierto rasgo de identidad uruguaya que tiene que ver con esto de la humildad, ¿no? Que lo vinculás con el tono que tiene este narrador, comentarista, ¿no? Que va conformando este enunciado omnisciente que vos estás describiendo. Te quería preguntar porque si uno ve esto, y lo ve en términos también del humor, porque de alguna manera este marco y esta posibilidad de elevar acontecimientos del Cronos al Kairos está habilitado por el humor, ¿no? Por algo lo hace dentro de la parodia y lo hace dentro del humor, y el humor supone cierta posibilidad de reflexión de esa comunidad y cierta posibilidad de reírse de sí mismo, de esa comunidad, ¿no? Y del éxito que tiene el canal. Entonces yo quería preguntarte si encontraste
algunos antecedentes en relación a esta posibilidad de reírse, ¿no?, de la comunidad de sí mismo en otras producciones. Vos hablaste recién de Leo Maslía, pero dentro de lo audiovisual, ¿sí? Y también me interesaba si vos podías, no sé si estás pensando en los términos del marco, ¿cómo pensás vos los marcos en relación a cuándo se van produciendo la propagación en las redes de esto, ¿no? Porque vos en un momento dijiste que ibas a hablar un poquito de los comentarios y estas lecturas del colectivo que conforma el canal, ¿no? Entonces, eso después es compartido, supongo, estos videos, así como Darín había hablado del canal. ¿Cuáles son esos diferentes marcos del compartir, ¿no? Más allá de este caso, vos cómo pensás lo que sería como la circulación hipermediática, cómo lo pensás eso en relación a los marcos, que te escuché hablar en otras intervenciones, hablar de los marcos de Goffman, para poder pensar esto de las diferentes apropiaciones de la circulación. Buenísimo, muchas gracias, Damián. Las dos preguntas son fenómenas, ¿no? Primero, estaba acordándome de un artista, de un cómico, que estoy casi totalmente seguro, y tú me corregirás, que estudiaste la televisión, el humor en la televisión argentina, Juan Verdaguer. Muchos años, ¿no? Era un cómico que de alguna forma, así como Mr. Bean, ¿no?, el famoso Mr. Bean inglés, tiene esa especie de humor elíptico, ¿no es cierto?, mudo casi, ¿no?, literalmente. El otro día lo escuché en una entrevista y te morías de risa porque decía que fue a comprar un repuesto y un tipo lo mira y dice, ¿sabe a quién es igual usted? ¿A quién le deben haber dicho ya? Y el tipo dice, no, soy yo, soy, creo que se llama Atkinson o algo así, ¿no? El actor inglés. Y él dice, no me brome. Bueno, pero de verdad, no le... Y cada vez se producía más bronca. El otro creía que le estaba tomando el pelo, no podía creer, ¿no? Y generó un momento de Mr. Bean. O sea, hablando, no podía convencer al otro que era quien era, y el otro se iba poniendo furioso, diciendo, no me vas a embromar a mí, que soy un campeón, y que todavía te dije que te pareces a él, no te hagas el loco, ¿no? Y Verdaguer, en mi memoria, ¿no? Casi, no sé si tú lo ubicás, Juan Verdaguer, tenía un humor muy absolutamente ascético, no se reía nunca. Tenía cierto parentesco con algunos de los sketches de Telecataplum, del Telecataplum histórico, ¿no? Del cual hasta lo conversamos contigo aquella vez en Buenos Aires. Los luthiers reconocían una cierta deuda, ¿no?, cuando hacen esa música clásica elevada, y estoy pensando en una de las canciones más desopilantes de Leo Maslía, en que a un pianista en una fiesta de gala de alta sociedad le piden que toque, ¿no?, una cosa muy típica, un artista lo garronean, digamos, y después no para y le tiran arriba de las manos la tapa para quebrarle las manos, porque nunca pueden comer. Me hace acordar alguna película de Buñuel, como El Ángel Exterminador, ¿no?, algo como que es una pesadilla, ¿no? El artista se vuelve una tortura, y es una observación de una lucidez, ¿no? O sea, el valor snob de la música culta, así llamada, así como los luthiers, ¿no? Tienen esas creaciones increíbles, ¿no? Entonces, yo he escrito bastante sobre, y me gusta mucho lo que dijiste, ¿no?, de reírse de sí mismo, y es algo que no dije y que lo tenía anotado, y te agradezco, que lo que salva o lo que le da esa tonalidad inconfundible en el reportaje ese de este argentino que no sé cómo se llama, del año pasado, es un muchacho joven de barba, ¿no?, que tiene un montón de televisores, creo que se llama algo, ¿Usted mierda pasa? Algo así se llama el programa en YouTube, ¿no? Le cuenta Agustín Ferrando que alguien le había propuesto que cambie la voz, que está bueno, pero que no ponga esa voz. Y enseguida la muchacha le dice, no, le dice, eso nunca, ¿no? Entonces, entiendo que yo uso el término técnico, teórico de la semiótica de Peirce de mentalidad. Me encanta que haya propuesto Peirce ese nombre para, mira cómo le llama, ¿no?, el sabor
o color de la mediación. Es una locura esa idea. Sabor o color, es decir, algo inasible que cuando uno llega al interior de Argentina, o a Buenos Aires, o a Tucumán, o a Montevideo, o a Rocha, hay algo que no sabés lo que es, pero que es característico de ese lugar y que colorea todo, que tiñe cada acto de palabra, cada gesto, ¿verdad? La forma en que hacen los negocios, que hacen los chistes, que te tratan, y que no lo podés de alguna forma, como dice Peirce, de la famosa categoría de la cualidad absoluta, no se puede tocar, ¿no? Solo cuando está realizada, por ejemplo, en la voz de él. Y lo que no dije, y tú mencionaste muy bien, es la autoparodia. Él se ríe de sí mismo todo el tiempo. Él no puede ignorar que no son acontecimientos, que de ninguna manera resumen nada. La idea de resumen, vean ustedes que los artículos que tú, que Mario, que todos ustedes, Rocío, etcétera, tienen que hacer, tienen que tener un abstract, que es la parte más dura. Uno tiene que, en un párrafo, ¿no es cierto?, en tantas líneas, con palabras clave, decirle a la comunidad de los pares, mirá lo que hice, es esto, ¿no? Y luego nos van a leer o no en el mundo, esa idea de que cada vez publicamos más y nos leen menos, que es tristemente cierta, ¿no? Tratamos de que sintetice los argumentos, etc. Pero ¿de qué es un resumen esto? Desde que nació. ¿Cómo nace Tiranos Temblad? Nace con la denuncia de un celular de un veterano que desde un balcón ve a una señora muy bien vestida, o sea, una burguesa, que para su automóvil, un lindo automóvil, se baja en una de las principales avenidas de Montevideo, un Boulevard Artigas, mirá, lleva el nombre del prócer, ¿y qué hace? Roba flores del cantero del medio, tranquilamente, y se la lleva, y de arriba hay un tipo, un veterano, que dice, es una vergüenza, esto tiene que saberse. Y ahí dice Agustín Ferrando, en todas las entrevistas, se le prendió la chispita, vean ustedes, ¿no? Pero si hay un programa, si hay una serie que no es de denuncia, que no es para delatar, ustedes tienen una palabra lindísima, que no me acuerdo cómo es, cuando es delatar a alguien, ¿no? Dejarlo quemado, no me acuerdo ahora. ¿Cómo dicen? Escrachar, pero tienen otra, nosotros decimos... Mandar al frente. Mandar al frente, bueno, ya me voy a acordar. Ahí dijo Milo en el chat, buchonear. Buchonear, esa es bien argentina, ¿ven? Si hay algo que no buchonea, es Tiranos Temblad. No buchonea. Hay una cosa, Damián, budista. Lo único que se me ocurre es hay algo budista. No es wholesome, como dice este muchacho. No es feel good, no es buenito, no es un boy scout, ¿no? No es un mormón, un evangélico. Es como que realmente abraza toda la suciedad del mundo y la convierte, ¿no? Como mencionaba Mario recién, ¿no? Ese gran teórico, ¿no?, que habla del commonplace, del lugar común que se transfigura en arte, ¿no? Y yo creo que es fundamental que hay una risa de sí mismo, y eso lo encuentro en Leo Maslía, que no casualmente, esa canción que es impresionante, no me acuerdo cómo se llama, un artista, algo así, donde él es un pianista clásico, él tiene composiciones impresionantes, tanto musicales de grandes canciones populares uruguayas, versiones de piano, como una ópera tiene, ¿no? Pero es el primero en fomentar esa autoparodia, no tomarse en serio, y yo creo que eso tiene que ver con lo que un gran politólogo uruguayo que yo rescaté en mi trabajo, Carlos Real de Azúa, llama la mesocracia. Naides es más que Naides en Uruguay. O sea, hay un pelearse por quien es menos. A eso lo llamé en un libro la jactancia negativa. Me jacto de no jactarme, que es una terrible jactancia, no es nada bueno, pero es lo que hacen los uruguayos, saber quién es más humilde, y eso es muy arrogante, obviamente, es de una arrogancia letal. Pero bueno, eso sería lo primero. Y sobre la propagación, yo pienso que encontré cantidad de gente haciendo cosas para Tiranos Temblad, que algunas veces Tiranos Temblad integra, es decir, filma a un niño que
se le ocurre la idea de What the Fuck, que es un episodio cuando no entiendes algo, ¿no? Como sería, ¿qué carajos pasa? ¿No? Y dice, desde que estoy en Tiranos Temblar, tengo una cantidad de visitas enormes, porque lo puso, o sea, hay un diálogo que genera, ¿no? Ahí entra totalmente los tres elementos que plantea Mario en su libro, ¿no? Esa enorme riqueza en base a Verón y desarrollada mucho más allá, porque Verón no trabaja, obviamente, el tema de transmedia, ¿no? de la hipermediatizada, ¿no? La sociedad. Hay ese asunto de la circulación, que como bien decís, el propagarlo, el compartirlo, y si tienen un minuto les muestro algunos de los comentarios que son sensacionales. Miren los comentarios. Esto es copiado directamente de la página de YouTube, y obviamente hay más ahora. No sé si lo están viendo, creo que no. Todavía no. Todavía no. Esperen un cachito que ahora sí. Ahora, ahí viene. ¿Lo ven? Esto lo levanté el 19 de abril, ¿sí? Y entonces, bueno, acá hay algunos banales. Dice, I miss you Uruguay, Montevideo, ¿no? Hay muchos nikis, ¿no? Así, pero ese no es nada. Miren esto, ¿no? Soy el número 14.000, me gané una remera, ¿no? Arriba Tiranos Temblar. Es decir, acá, este canal parece hecho por un marihuanero de esos que piensan que drogando se expanden la mente y son superiores. Este es totalmente ajeno. Este es un bicho de otro pozo, ¿no? Un sapo de otro pozo, ¿no? Lo puse en ese color. Y este es una de las canciones que están en todos los videos, ¿no? Cuando alguien como Stephen Tyler dice Uruguay, no sé qué, dice, es otro más que piensa, y aparece un músico ruso que con la Orquesta Sinfónica de Viena grabó una canción absurda que dice Uruguay es el mejor país, mejor Nueva York y que París, ¿no? Y vean ustedes al típico del fandom. Qué grande volver a ver a Tiranos. Gracias como siempre, ¿no? Crack del siglo. Pero ahí, no te mueras nunca, Tiranos. Acá dice, ven, yo vivo cerca de ese puente y lo crucé, mal escrito, para ir a la casa de un amigo. Sos un genio, abrazos desde Argentina. Como les decía, desde esa cita que hace Ricardo Darín en un programa, ¿no? Eso que habla Mario de lo que sube de la tele hacia internet y lo que baja de internet a la tele. Acá, gracias una vez más por subir videos, se te extraña. Esta que dice, no sé ni cómo llegué a este canal, pero me divertí mucho viendo el video, aprobado. Ven que lo citan, porque él, cuando alguien dice un disparate máximo, o sea, una clase de chicos de secundaria, dice, en Uruguay nieva mucho, y la gente juega al golf, yo qué sé, y él dice, nada de eso es cierto, pero me encantó, y pone un sello que dice aprobado, certificado por un uruguayo, ¿no? O sea, está lleno de alusiones que demuestran que son seguidores, que conocen el idioma, que están alfabetizados en todos estos años, y acá pone por una uruguaya, porque el programa dice por un uruguayo, ¿no? Acá ven, este es delicioso. Vos no sos el del Cartoon Network Latinoamérica, este se aviva recién al revés. Llegó por casualidad, alguien se lo recomendó y ahí cae que es la misma voz, que es inconfundible. Acá ven un español, jajaja, muy guapo, ¿no? Porque aparece en un momento que en Google dice que todas las casas de Uruguay tienen nombre, lo que es una mentira gigantesca. Solo en algún balneario algunas casas, pero obviamente no en Montevideo, que no tienen número, ¿no? La dirección es solo el nombre de la casa, ¿no? Acá otro de Cartoon Network, pero quiero mostrarles uno en particular que me pareció, ¿no? Acá, vean este. Solo cuando veo tus videos y solo por un rato pienso que lindo sería ser uruguayo. Hay algo como medio de fábula, ¿verdad? A partir de cosas como, en serio, lo de Mujica. Me acuerdo un meme mexicano que decía, ¿qué hicieron los uruguayos para merecer a Mujica? Algo así, ¿no? Que había una especie de moda, ¿no? Hay un humorista que a Damián, perdón, le encantaría conocer, en la radio, que tiene muchos seguidores, entre ellos yo, que es, su apodo, el personaje se llama Darwin Desbocati, está de lunes a viernes, hace de un viejo gruñón,
pero es muy lúcido, muy agudo, y él habla en una entrevista genial a nada menos que Julio Boca, que se exilió o vino acá, vive acá Julio Boca, el gran bailarín, ¿verdad? Que estaba en Colón, etcétera, en Nueva York, y le dice, ¿vos desde cuándo sufrís en una entrevista? Muy rara vez hace una entrevista, pero esa vez la hace, junto con el straight man, porque es el humorista que hace de este viejo por teléfono, habla con el periodista serio, que fue alumno mío, Joel Rosenberg, por FM, se llama Darwin Desbocati, y entonces a veces interviene y le dice, ¿desde cuándo, Julio Boca, sufrís de uruguayofilia? Porque es una enfermedad muy común en Argentina, ¿no? Y él empieza a decir que tiene la cédula uruguaya y qué sé yo, ¿no? Entonces, hay algo ahí interesante de ese amor, ¿no? Y vean esto acá, declaración, yo le llamé declaración de amor de un extranjero a Tiranos Temblad, al país de Tiranos Temblad, y que habla de una cierta tristeza, supongo yo que puede hasta ser pandémica, ¿no? Y dice así, había estado enfermo y un poco triste los últimos días, y mientras estaba convaleciente vi casi todos los capítulos de Tiranos Temblad, los cuales me hicieron sentir una calma impresionante y una ternura inmensa por las pequeñas cosas que pasan en el día a día. He ido a Uruguay 2 veces, la primera siendo ven que toda una historia y termina saludos desde Guadalajara. O sea que se recrea una comunidad imaginada para retomar lo que planteaba Mario, ¿no? No nacionalista, como sin tener que quebrar el orgullo por ese carácter autoirónico, autoparódico, o sea, no se toma en serio este narrador omnisciente o omniignorante, ¿no? Y miren qué lindo este comentario, esto es hermoso, es un haiku, acá tenemos un alto nivel cultural, ¿no? Así como hay cosas muy mal escritas. Es un haiku de imágenes uruguayas, o sea, un poema japonés de 2 líneas. Gracias por hacerlo, aunque sea una vez al año. Uruguay es el mejor país, sin duda, y Tiranos Temblad el mejor anuario de la historia. O sea, ¿no? Y acá llega lo que quería mostrarles. ¿Ves, Damián? Yo puse acá, ha nacido un meme perfecto fabricado en Tiranos. Que viva lo gratis. Eso es lo que dice el turista. Que viva lo gratis. Y no voy a seguir, hay muchas más, donde van citando al español, guay, Uruguay, que viva lo gratis, ¿no? Creo que hay una sintonía perfecta de este creador, y no tengo el menor titubeo en llamarlo creador, de estos collages, ¿verdad? De estas obras polifónicas en el sentido bastiniano más rico, ¿vieron? Eso de Bastín se aplica, ni lo pensé todavía, lo pienso ahora a partir de lo que está planteando Damián, ¿no? Cuando él dice que en la novela que él analiza Bastín, ¿no? Y además él trata el humor, ¿no es cierto?, en Rabelais y todo eso, como carnaval, hay las dos cosas. Carnavaliza la idea de acontecimiento y la idea de resumen, las dos. No resumen nada Tiranos Temblad. Es totalmente arbitrario, caprichoso, pero explícito. No hay ni como el documental, pseudo documental de Borat, que viene de Turkmenistán, todo lo que hace es para desprestigiar ese país y el rol del supuesto periodista que va a América, ¿no?, a conocerla. Entonces yo siento acá las dos cosas. Carnavaliza la idea de memoria de Pierre Nora, ¿se acuerdan? Los lugares de la memoria, esos monumentos, ¿no es cierto? Ya desde el título, reitero que Tiranos Temblad es un fragmento, es una cita del himno, pero no hay nada solemne o sublime, ¿sí? Salvo en el sentido que dice Auerbach, donde se vuelve sublime el cuerpo, el realismo que instaura, según él, y creo que tiene razón, el Antiguo Testamento, y más todavía el Nuevo, porque se encarna la figura crística, ¿no? Él analiza un episodio de Hamlet, donde la reina Gertrudis dice, mi hijo está sudando. Eso es algo asqueroso, porque los príncipes no transpiran, son perfectos, ¿vieron? Como la reina de Inglaterra, no te imaginas que estornude o que se suene la nariz, está siempre como una efigie, como en la moneda o en el sello, ¿no? Y en cambio, cuando Gertrudis lo ve luchando contra Laertes a Hamlet, dice, ay, como que está gordo y transpira. Todo eso es muy carnal, muy prosaico, cualquiera transpira, cualquiera engorda, y es el príncipe de Dinamarca, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una riqueza impresionante
en esta transfiguración, ¿no? Del lugar común, de lo trivial, y eso hace que use ese medio de propagación, como lo llamaba bien Damián, que es YouTube, que es como una especie de gabinete de las maravillas, ¿no? El origen del museo moderno es lo que se llamaba Wunderkabinett en alemán. Hay pinturas que yo menciono en el artículo, donde los ricos ponían todos los cuadros uno al lado del otro para mostrar su riqueza, una especie de naturaleza muerta, ¿no? Y eso da pie luego al museo, hecho con, ¿no? Y uso mucho el término que no lo usé, de curador. Agustín Ferrando es un curador, hace una curaduría de YouTube, pero muy rara, que no haría ningún artista serio. Pero él no es un artista serio, es lo que es el artífice de Tiranos Temblad. Gracias por la pregunta. No sé si alguien del grupo o de la cátedra, algún alumno quiere preguntar algo. Yo tengo una pregunta también en comentario a lo que preguntó Damián de la circulación, y en relación a ese último comentario que decía que iba a lo gratis, en canales que yo estudio la circulación, como el canal argentino, te lo resumo así nomás, que se identifica con Tiranos Temblad, el creador de ese canal, porque dice que es el único canal de YouTube que miraba al momento que empezó, te lo resumo así nomás, y pasan, además de que hay frases que retoman en los comentarios quienes miran el video, también sucede que hay apropiaciones de momentos que por parte de los seguidores de los videos, que después, por ejemplo, aparecen en las redes sociales. Como hay uno muy que aparece siempre, es Mirá con la cara que te mira Conan, que es el fragmento de la película que él repite en muchos videos, y por ejemplo se hacen GIFs, o en el mismo WhatsApp hay stickers. Sí, eso sucede también con fragmentos de los videos de Tiranos Temblad. Sí, exactamente, como lo que plantea la semiótica, ¿no? Que me parece que es una revolución copernicana, epistemológica, ¿no? Es el significado de algo, a diferencia de lo que plantea la semiología, ¿no? Con su imagen de una hoja, las dos caras, una moneda, ¿no? Es que un factor clave en la semiosis es el tiempo, ¿sí? Cuando leo lo de las chicas Bondi y veo el impacto que tiene en un diario, luego va a una galería, ¿verdad? Es expuesta, ¿no? Y algunas de las chicas van a la galería hasta que entra otro impacto, una ONG, ¿no? Que lo lleva a un plano, como se dice hoy, la judicialización, algo así, ¿no? Lo lleva a un plano jurídico de denuncia, para medir el impacto. Ese ejemplo que está muy bien, que tú dijiste y sabías, sí, que el creador de esos videos muy graciosos, también muy singulares, que obviamente no dan el resumen de ninguna película, sino que hacen otra cosa en base, ¿no? Vi algunos, como el de los zombies y eso, muy, muy buenos. Creo que es en diversas producciones que uno va encontrando en YouTube, uruguayas y no uruguayas, que uno ve esa repercusión, esa circulación, por ejemplo, es muy, por eso se me ocurre siempre, ¿no? la imagen de Leo Maslía, del humor por el absurdo, ¿no? Cuando él presenta el crack de la semana y muestra a una chica que espera que sus amigas hagan un esfuerzo enorme por sacar un mueble de una casa, están ahí en una casa afuera, y cuando lo sacaron se tira encima del mueble, ¿no? Y se vuelve la crack de la semana, cuando era por semana, ¿no? Y tiene una canción y todo muy ridícula, y aparece los laureles, que son parte del logo, ¿no? Está el sol de la bandera, esa bandera muy particular, y esos laureles, como aparecen en muchos signos, los laureles que supimos conseguir, ¿no? Pienso que esa aspiración a ser muy interesante, que hay algo, no sé si cómo llamarlo, si punk, ¿no? Hay algo muy desautorizador de la autoridad
en todo el planteo de esa comunidad imaginada muy extraña, que no tiene nada que ver con la que enseña la escuela uruguaya, ¿no? La de las fechas patrias. Con un fotógrafo produjimos hace unos años El Padre Nuestro Artigas, porque este fotógrafo sacó una cantidad de fotos maravillosa, Martín Atme, de las más espantosas representaciones del héroe nacional, José Gervasio Artigas, en bustos horrendos, parecen Terminator algunos, ¿verdad? O colocados en los lugares más inhóspitos, como que no puede faltar en ningún punto. Yo digo que el territorio uruguayo está lleno de artiguemas, está hiperartizado, porque lo sembramos en todos los lugares. Vayan a Brasil, ¿quién es el héroe nacional? Nadie sabe. El emperador, Tiradentes, pero no está en ninguna parte. San Martín tiene lo suyo, pero no saben lo que es Uruguay, con lo chiquito que es. No hay oficina pública, no hay patio de escuela, es una enfermedad, ¿no? Entonces él saca esa foto sin retoque, sin Photoshop, pero sin nadie. Y pienso, ese libro lo sacamos en el año 2011. Vean ustedes, un año antes, estoy pensando ahora que comience, ¿no? Tiranos temblad, ¿no? Como Borat, es del 2006, no me acordaba. Creo que hay algo en el aire, ¿no? De una movida de estos nuevos medios que permiten poner en jaque, ¿no es cierto?, todo lo establecido de una manera diferente, horizontal, transversal, ¿no? Estos comentarios, les invito a que los lean, están ahí abajo del último video, son muy ricos, muy diferentes, ¿no? Desde el que le dice que es la obra de un drogado, hasta que el que dice que ama, mientras ve Tiranos temblad, ama Uruguay. Otra va a decir, me encanta, y cuando termina me quiero ir. Igual me quiero ir, ¿no? No quiere saber nada con Uruguay. Eso a mí me reconforta, porque no es una obra turística, no podría nunca ser auspiciada por el Ministerio de Turismo del Uruguay. Es demasiado iconoclasta, aunque suena bizarro, ¿no? Tiene vistas lindas, algún atardecer, pero ¿cuál es su, digamos, finalidad? ¿A dónde apunta? Creo que eso, citando a don Humberto Eco, es una obra abierta. Cada uno lo entiende como lo entiende. Creo que es un Uruguay parecido a Macondo, a ese lugar mítico que inventa Gabo García Márquez, es decir, es algo que solo está en las novelas de García Márquez, en la saga de Macondo, ¿no? De la hojarasca, todo eso. El Uruguay que sueña y que crea con ese collage este hombre, me parece que no existe, y al mismo tiempo es tan real como las calles de la Ciudad Vieja, donde empieza la pandemia, donde él pone a esos tamborileros, si se acuerdan, ahí salió medio abrupto, pero está al principio, antes del minuto, que dice, la protagonista de 2020 fue la pandemia, ¿no? Y aparecen con máscaras los personajes del carnaval, que está prohibido, estuvo prohibido en 2020, 2021 también, y los famosos negros afro-uruguayos, o como lo llamen, tocando el tamboril. Me parece que es la comunidad imaginada de Anderson, es real y al mismo tiempo no existe, pero es una ficción necesaria. Es la ficción que genera la comunidad, que genera lo que llama Mario el colectivo, ¿no? Esa pertenencia, es decir, es de una profunda uruguayés, esa voz, esa cosa litótica, ¿no? de achicamiento, el achicarse. Ustedes saben una historia que siempre se cuenta en Uruguay, como dicen los italianos, si no es verdad, la encontraron bien igual. El capitán de la selección uruguaya que gana lo imposible en junio de 1950, nada menos que en el estadio de Maracaná, campeonato del mundo, el último que gana Uruguay, que ganó, y quizás no gane más, porque es otro mundo ahora, cuenta Obdulio Jacinto Varela, que era, ¿verdad?, de raza negra, el negro jefe le decían al capitán, cuenta que cuando ganaron, se fueron al hotel, él se fue solo a emborracharse en un bar porque estaba tristísimo, porque, son sus palabras, le había robado esa alegría al pueblo brasileño.
le había robado la alegría. Se cuenta que estaban los globos, todo estaba pronto para que ganara el dueño de casa, Brasil. Ya se iba a ganar este paisito ínfimo, ¿verdad? David y Goliat otra vez. Entonces, la historia es maravillosa, no importa si es real, es verdadera en un sentido profundo de esa modestia a prueba de balas, de esa humildad, como dice la voz, ¿no? Stephen Tyler llegó siendo una superestrella y aparece abriendo un contenedor y sacando unos lienzos de unos cuadros y se fue como una persona humilde, o sea, se contagió del virus uruguayo, se humildificó, nada menos que la superestrella, ¿no? De Aerosmith se fue humilde, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más interesante de la serie, ¿no? Y hay algo de eso que está también en esa especie de autoparodia de, te resumo la película, ¿no? Que obviamente no es un crítico de cine, bajo ninguna definición de crítico ni analista, sino que carnavaliza esa forma de arte de un modo muy creativo. ¿Cómo lo hace con su relato? Creo que el relato es clave. Si le sacan la voz, se cae todo, ¿no? Es la vieja tradición oral, es el poeta, ¿no? El narrador que va dándole sentido a esa enumeración caótica que es Tiranos Temblad. No tiene otra razón de ser este pedazo con este, ¿no? Bueno, yo bueno, creo que este video va a quedar en los anales de esta cátedra, que afortunadamente nuestros alumnos van a poder descargar, y no creo que sea solo este año, porque la verdad que ha sido una maravilla la oportunidad que hemos tenido hoy. Un placer inmenso escucharte, Fernando, un lujo increíble. Yo me quedaría mucho tiempo más, espero que los alumnos también hayan disfrutado como nosotros toda esta clase que hemos tenido. No se me escapa la dimensión política, no solo artística, que se fue apareciendo en el final de tu exposición, sus reflexiones sobre lo que es lo nacional. Uno podría pensar muchas cosas, el patriotismo, los signos de los patriotismos, cuántos temas van apareciendo a medida que vas abriendo tu reflexión sobre, bueno, algo tan rico como indudablemente Tiranos Temblad es, ¿no? Y bueno, también lo contentos que estamos de haberte invitado, porque lo que sentimos de tantos intereses en común que tenemos acerca de cómo se está transformando la mediatización y lo que la gente está haciendo, los usuarios, los individuos comunes, con la mediatización, con las celebrities, con los símbolos patrios, etcétera, que me parece que son temas todos interesantísimos. Creo que daría para otro tema también pensar qué pensás acerca de una palabra que no apareció, surrealismo, por ejemplo, ¿no? Pienso en el encuentro azaroso de una, ¿no? Y cómo esto se podría articular o no pensar con estas cosas. Sería un abuso porque son las 9 de la noche, pero de una máquina de coser, ¿no? Y de un paraguas sobre una camilla, ¿no? Y tantas otras ideas que vos citás, tus reflexiones sobre Whitman en ese trabajo, sobre la poesía. Bueno, todos los que estamos aquí, los alumnos van a poder leer este texto que nos has dejado, y mucho más rico todavía este contenido exclusivo que tenemos ahora, que es haberte escuchado. Muchas gracias a ti por la invitación, Mario, a Josefina y Rocío por hacer la parte de preparación del encuentro, y bueno, si aportó alguna idea sobre este tipo de narrativa nueva, ¿no? Que sin caer, como lo planteaba Mario el otro día, ¿no? El determinismo tecnológico, que siempre el fantasma que acecha, ¿no? O sea, achacarle al medio todo, porque ¿dónde quedaría la creatividad humana, etcétera, ¿no? Creo que el ejemplo de esta serie de web es bastante rico en eso, ¿no? Como permite una producción, ¿no? Una cosa artesanal muy interesante, y ahora traía todo otro problema, Mario, fascinante, que es la unión con lo surreal, ¿no? Como esa vaca que está en El perro andaluz de Buñuel, ¿no? Esa incongruencia total
y cómo se manifiesta en diversas culturas, como la rioplatense, ¿no? El cambalache de Discépolo es un ejemplo magnífico, ¿no? Hay algo cambalachesco en este Tiranos Temblad, y muchas otras cosas. O sea, gracias por la paciencia, por escucharme, y bueno, ha sido una alegría. Aquí ya mismo, mirá, Fernando, los comentarios de los alumnos, el crack de la semana, pone aquí uno, así que te vas a llevar, mira, fue una gran clase, y vas viendo por el chat el agradecimiento que no es solo nuestro, sino de los alumnos que han disfrutado y se han quedado hasta esta hora tan... Y esperamos no solo este artículo, yo creo que ya es un libro, Tiranos Temblad, ¿no? Porque realmente la riqueza que esto tiene me parece que sería extraordinario poder compartirlo con todos los demás. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, muchísimas gracias, creo que todos podemos ir agradeciendo, ahí vas viendo los comentarios por el chat, son muchísimos alumnos que se han quedado hasta el final, y bueno, no sé si nos despedimos todos, pero te enviamos de aquí, de este lado del río, como decís vos siempre, y del otro lado, esperamos que te llegue un abrazo de este lado. Cómo no. Un abrazo a todos. Bueno, gracias y bueno, hasta cualquier momento. Chao. Chao.